¿Cómo están? Muy buenas. En este video vamos a ver acerca de intersecciones. Entonces, para eso les he dado un escrito. Las intersecciones o la forma de controlar las intersecciones nosotros tenemos a través de coalición geométrica, material de prioridad y orden de unión. Material de prioridad es de acuerdo a las prioridades que nosotros tenemos en los materiales. Si nos vamos a Option, Elements, Attributes, Building Materials, nosotros tenemos que los elementos tienen su prioridad. Cada uno de los elementos constructivos tenemos su prioridad controlable aquí. Y a mayor prioridad, lógicamente va a ser principal sobre el otro material, ¿no? Entonces esto le podemos ver, vamos a hacerle un gráfico demostrativo de la siguiente. Por ejemplo, si yo le dibujo una pared, pongamos de acero estructural, o por ejemplo, pongamos una de ladrillo, y a esta le ponemos otra pared, por ejemplo, de gypsum, el ladrillo le va a costar al gypsum, como ustedes pueden ver, ¿no? Le va a costar al gypsum. ¿Por qué? Porque si es que nosotros nos vamos a las prioridades de los materiales, tenemos que el gypsum tiene una prioridad de 320 y el ladrillo tiene una prioridad de 540. Quiere decir que es más, que la prioridad es mayor del ladrillo, ¿no? Por lo tanto, se genera esto de aquí. Nos vamos a hacer, ¿no? Voy a borrar todos los elementos para poder trabajar. Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso, el ladrillo o la pared de ladrillo, por tener mayor prioridad, le gobierna y le costa al de gypsum, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede. Por ejemplo, si le ponemos alguna pared de otra prioridad, por ejemplo, una de acero, por ejemplo, una de concreto estructural. Perdón. Le voy a poner una pared de concreto estructural. Está un poco lenta la computadora. Le vamos a poner uno de acero estructural. Y entonces, como el acero estructural tiene mayor prioridad sobre el resto de elementos, pues este va a ser el que gobierna. Entonces, eso sería con respecto a material de prioridad. Y de acuerdo a la prioridad se van viendo los elementos que se van dando, ¿no? Luego tenemos coalición geométrica. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia al tipo de elemento que dibujamos. Entonces, nosotros tenemos que la forma tiene una mayor prioridad que una columna una mayor que la viga es mayor que el forjado mayor que el muro mayor que la forma compleja mayor que la cubierta y la cubierta mayor que el techo. ¿Qué quiere decir? Que si es que yo le dibujo una viga, le voy a dibujar de 50 por 50, muy bien, y le voy a ver el material. Por ejemplo, le voy a poner un material de acero, y le dibujo una viga, y le dibujo una columna del mismo material, y produzco que se crucen entre estos dos, ok, se intercepten. Vamos a ver, este es de acero, muy bien, y este también es de acero, ¿no? Nos vamos a 3D para ser un poco más explicativos. Y nosotros tenemos en este caso, por ejemplo, que al ser el mismo material, como ustedes pueden ver,
la columna le gobierna la viga. ¿Por qué? Por el tema de esto de aquí, de coalición geométrica, en donde que nos dice que la columna tiene preferencia sobre la viga, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a dibujar, supongamos un forjado aquí, o una losa, y le voy a poner del mismo de acero, ¿listo? Y nos vamos a 3D. Les voy a subir al nivel de la viga para que se intersecte con la viga. Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso, la viga tiene prioridad sobre el forjado por la coalición que tiene ahí debido a la coalición geométrica. Entonces, este sería el orden de prioridad de acuerdo a la coalición geométrica, ¿no? Pero, si es que, por ejemplo, yo le cambio a la viga, pongamos un material, yo qué sé, voy a ponerle, pongamos ladrillo. Y solamente le estoy haciendo pruebas para que vean la diferencia, ¿no? Entonces le cambié al ladrillo, a este, y al ser ahora diferente material, la prioridad del acero gobierna sobre la prioridad del ladrillo. Por lo tanto, en este caso ya la losa le intercepta a la viga. ¿Por qué? Porque tenemos que la prioridad de material es más que la prioridad de coalición geométrica, ¿no? Entonces, eso sería la forma. Por ejemplo, si es que yo aquí tenemos, le voy a cambiar la prioridad de la columna. Y a la columna le voy a poner, por ejemplo, una prioridad, yo qué sé, de playbook. Entonces, como ustedes pueden ver, cambió enseguida la prioridad. ¿Por qué? Porque le hizo caso ahora a la prioridad de material. Entonces, ya tenemos dos formas de prioridad. La prioridad geométrica, que hace caso al tipo de elemento que estamos dibujando, y la prioridad de material, que hace caso al material en sí. Recordemos que la prioridad geométrica está sujeta antes de eso a la prioridad de material, pero en el caso de que los materiales sean los mismos, se hace referencia a esto, ¿no? Ahora, vamos, si el material es el mismo y la geometría es la misma, ahí entra en cambio el orden de unión. ¿Qué es el orden de unión? El orden de unión hace referencia a los elementos que tenemos en cada uno de nosotros, por ejemplo, en todos los elementos, pero tenemos aquí, función orden. Entonces, por ejemplo, este tiene una orden de unión 8, le voy a poner que sea de ladrillo mismo, y le voy a dibujar una pared de ladrillo. Y le voy a dibujar una misma pared de ladrillo, pero con otra orden de unión, por ejemplo. Pongamos con orden de unión 7. Así sean el mismo material, como ustedes pueden ver, el mismo material y sea la misma geometría, pero por el orden de unión, debido a que este tiene un orden de unión 8 y este un orden de unión 7, el orden de unión 8 le gobierna la de 7 y no le deja interceptar o tiene prioridad. Vamos a ver, esto se ve de forma más clara en las vigas, ¿no? Vamos a ver en las vigas. Y por ejemplo, ahora le voy a hacer una de 50 por el alto de 70 centímetros. Pero le voy a utilizar algún elemento que me deje ver, como por ejemplo el vidrio. Y en el orden de unión, le voy a poner a esta que sea 7. ¿Listo? Y le voy a dibujar. Y ahora
En este le voy a dibujar otra viga. Esta le voy a poner 50 por 50 para nada más verificarles. Y este va a ser orden de unión 5. Ok. O 6 también, pero bueno. Como podemos ver, en este caso, este orden de unión es menor a esta orden de unión. Esto se va a ver de forma más clara en el 3D. Vamos a ver, aquí tenemos las vigas. Entonces, miren cómo se está cortando. Esta que teníamos del orden de unión 7 tiene prioridad sobre la viga que le dibujamos de orden de unión 5. Entonces, por eso es que la viga le corta a la viga de menor orden de unión, ¿no? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Por ejemplo, nos sirve cuando que dibujamos vigas principales y vigas secundarias, para demostrar que la viga secundaria debe ser cortada por la primaria, no puede ser que esa le continúe. Entonces, nosotros tenemos ese tipo de orden de unión, los 3 tipos, acordémonos, ¿no? En primer lugar tenemos la material de prioridad, pero si es que los materiales de prioridad son los mismos, entra en conjunción o en acción la forma o poscoalición. Si es que poscoalición y posmaterial son los mismos, ¿qué quiere decir? Tienen igual forma, igual materialidad, entra el orden de unión, el cual es controlable en cada elemento. Ahora, si es que nosotros deseamos que no se intercepcionen los elementos o no se intercepte, nosotros podemos, en control L, tener este orden también. Este es también orden de intersección. Entonces, en este caso, nosotros podemos generar otro layer. Por ejemplo, tenemos el layer de paredes y podemos generar un nuevo layer. Por ejemplo, vamos a generar paredes 2. Y en este le voy a cambiar el orden de unión. Le voy a poner el tipo de unión 2. Y le voy a poner aquí. Entonces vamos a seleccionar unas paredes. Vamos a las paredes. Y esta pared vamos a tener que va a ser de paredes 2. Pongamos con cualquier tipo de pared. Esto nos funciona con cualquier tipo de pared. Y acá le vamos a generar una nueva pared. Pero esta ya no va a ser paredes 2, sino va a ser paredes 1. ¿Listo? Y le interceptamos. Entonces, como ustedes pueden ver, ya no hay un orden de unión. Ninguna se intercepta. Nada más está por el... Le podemos traer o enviar al frente cualquiera. No se están interceptando las, como ustedes pueden ver, los elementos. Si es que nosotros vemos esto en 3D, podemos ver que, bueno, en primer lugar está el layer último que le genere no está visible. Entonces les voy a poner visible en el layer que estoy trabajando. Le voy a poner en todo y le voy a poner OK. Entonces, como ustedes pueden ver, miren, no hay, en este caso no le estamos dando la prioridad de intersección a las paredes. Entonces, eso sería todo con respecto a intercepciones y espero que haya quedado muy claro estas formas de intercepción, ¿no?